Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro de Urantia. Y esta vez lo hacemos abriendo documento. Empezamos el documento número 5, la relación de Dios con el individuo. Estamos en la página 62 del libro regular. Hay una pequeña introducción y luego vamos a ver el epígrafe número 1, el acercamiento a Dios, de gran interés. Por lo tanto, comenzamos sin más preámbulo. Dice la pequeña introducción: si la mente finita del hombre es incapaz de comprender cómo un Dios tan grande y majestuoso como el Padre Universal puede descender de su morada eterna en perfección infinita para fraternizar con cada criatura humana, entonces tal intelecto finito del hombre debe hallar la certidumbre de la comunión divina en la verdad del hecho de que un fragmento real del Dios viviente reside en el intelecto de cada mortal, urantiano, de mente normal y moralmente consciente. Bueno, pues tenemos aquí una cuestión que en los textos de espiritualidad revelada modernos del siglo XX, comenzando por el libro de Urantia y siguiendo con todos los demás dados a partir de 1960, pues se reconoce que tenemos influencias en nuestra mente, inspiraciones, intuiciones, que se manifiestan de forma inicialmente inconsciente en nosotros, pero que podemos, y todos los textos nos conminan a ello, empezar a atender, ¿de acuerdo? Atender, esto sería esa expresión tan conocida en la espiritualidad como volcarse al interior, atender al interior y dejar de atender a lo percibido externamente con los sentidos físicos, al exterior. Bien, por ejemplo, en un curso de milagros trata el tema de modo intenso y nos dice que tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo en nosotros. En este sentido, es preferible no relacionar el Espíritu Santo con el Espíritu Santo de las religiones evolutivas, en concreto el Espíritu Santo del cristianismo, digamos que tiene una cierta distorsión conceptual con respecto a lo que implica el Espíritu Santo en la espiritualidad profunda. En el libro de Urantia nos enseñan que las influencias divinas en nuestra mente son muchas. Divinas se refiere a todas las influencias que tenemos en nuestra mente que proceden de, o bien directamente de la realidad originaria, o bien directamente de personajes de la realidad manifestada, de la subrealidad, del sueño, que precisamente están en él en ejecución, en desarrollo del plan para el retorno. Por eso podemos resumir que son influencias divinas en nuestra mente, porque al final su origen en última instancia es el mismo, el Padre Universal, y son influencias de muy diversa índole, que se manifiestan todas con funciones diferenciadas, pero al final transportando todas valores divinos a nuestra mente para que podamos integrarlos aplicándonos en la práctica de esa escucha al interior en la decisión de nuestros acontecimientos diarios, de nuestro día a día. Con lo cual podemos describirlos en general como una influencia divina.
De hecho, un curso de milagros resume todas esas influencias en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de un curso de milagros hay que entenderlo como la influencia de la voz del Padre en nuestra experiencia vital. En el libro Durantia nos explicará que esas influencias son de muy diversa índole. Nos hablará, como ahora mismo lo hace, de los ajustadores del pensamiento, que son unos fragmentos de naturaleza prepersonal. No tienen personalidad porque precisamente están destinados a adquirirla en la fusión con nosotros. Que son directamente fragmentos del Padre en nuestra mente, directamente del Padre. Pero luego nos describen otras muchas influencias. De hecho, específicamente, pues tenemos en nuestra mente el espíritu de la verdad, que es el espíritu dejado el día de Pentecostés por Jesús de Nazaret, este Hijo creador paradisíaco, cuando definitivamente asciende después de las apariciones de la resurrección. Os dejo con vosotros mi espíritu, el espíritu de la verdad. También tenemos el Espíritu Santo específicamente, que sería el espíritu materno del universo local. Ese otro personaje, esa otra personalidad que se encarga junto con el Hijo creador paradisíaco de el gobierno, creación, gobierno y administración. Siempre que se habla de gobierno y administración es con una única finalidad, la de la ascensión de todas las criaturas de una determinada región administrativa del escenario del sueño. Entended que el sueño tiene dos formas de contemplarlo. Desde fuera es un sueño, desde dentro es un gran escenario espaciotemporal. ¿De acuerdo? Hay otras influencias, los espíritus ayudantes de la mente, que son 7. Y alguna otra influencia más. Todo eso lo iremos viendo en el libro Durantia. Todo este conjunto de influencias son las que decimos que en el texto de un curso de milagros aparecen resumidas, porque a los efectos del propósito revelatorio de un curso de milagros no hace falta diferenciar, aparecen resumidas como el Espíritu Santo. Sin embargo, en el libro Durantia ya nos diferencian todas ellas. ¿De acuerdo? Y entonces, a lo que se refiere esta pequeña introducción es a una de ellas, que sería la más importante, que sería precisamente el ajustador del pensamiento, que yo interpreto que en un curso de milagros sería tu yo superior, el Cristo en ti. Seguimos leyendo. Entonces, bueno, dice, bueno, si un hombre es incapaz de comprender cómo el Padre puede descender a ayudarte, pues piensa que un fragmento directo de él está en tu mente, porque el Padre sitúa un fragmento de él en la mente de todas aquellas criaturas susceptibles de evolución, es decir, que ya hayan adquirido consciencia autorreferente y conciencia moral, y por lo tanto puedan denominarse humanas. El libro Durantia denomina humanas a todas aquellas criaturas que han alcanzado ese nivel evolutivo intelectual suficiente como para poder empezar ya la ascensión espiritual. Con lo cual, según el libro Durantia, no solo estamos los humanos de la Tierra, habría humanos pues, en cualquier planeta habitado que tenga una especie que haya alcanzado ese punto mínimo intelectual para poder comenzar la ascensión espiritual. Y entonces dice, el hombre debe hallar certidumbre en la comunión, certidumbre de la comunión divina, de que estás unido a Dios, en el hecho de que aquí en el plano de manifestación, que estás unido a Dios en la realidad originaria, por supuesto, lo sabemos claramente a partir de la información recibida con los textos revelados desde 1960, que estamos unidos a Dios en la realidad originaria, es evidente. El libro Durantia no lo explica. ¿De acuerdo? El Kybalión, que es previo, tampoco lo explica. Habla del todo. Sin embargo, los textos modernos sí que nos explican ya, al explicarnos el no dualismo, que el todo es Dios y su filiación. Y nosotros somos esa filiación. Y es una unidad. Y no solo es una unidad, sino que es una unicidad, una única cosa.
Entonces, en la realidad estamos unidos. Pero aquí en manifestación debemos realizar esa unión. Y la unión lo vamos a realizar con ese fragmento divino del Padre en nuestra mente, el ajustador del pensamiento. ¿Qué es el Cristo en nosotros? ¿Qué es nuestro yo superior? Debemos unirnos a Él, realizar esa fusión, esa unión. Por eso habla de la comunión divina. Tal intelecto finito debe hallar la certidumbre de la comunión divina en la verdad del hecho de que un fragmento real del Dios viviente reside en el intelecto de cada mortal urantiano, de mente normal y moralmente consciente, susceptible de evolución espiritual. Los ajustadores del pensamiento, les llama el libro de Urantia a esos fragmentos, directos del Padre en la mente de cada una de las personas susceptibles de evolución. Los ajustadores del pensamiento residentes en la mente de cada uno son parte de la deidad eterna del Padre paradisíaco, son parte de esa manifestación del Padre en el portal dimensional entre ambas realidades, que nos describe también el libro de Urantia. El hombre no necesita ir más allá de su propia experiencia interior de contemplación del alma, de esta presencia de realidad espiritual, para encontrar a Dios e intentar la comunión con Él. No necesitaríamos nada más que atender al Cristo en nosotros. Pero eso llega cuando previamente hemos recibido otros dos niveles de ayuda. Primero, las ayudas de esos personajes del propósito de desarrollo del plan de retorno, aquí manifestados en carne como nosotros. Por ejemplo, Mijael de Nevadón en la forma de Jesús de Nazaret. Porque al principio, cuando vamos evolucionando, pues todavía no hemos alcanzado esa capacidad de discernimiento, de atender a esa voz y a esa naturaleza real que llevamos en nosotros. Entonces, primer nivel de ayuda, que bajen personajes, que nos den textos. En los personajes y los textos nos van a decir, tenéis que escuchar al Espíritu en vosotros. Cuando aprendemos a escuchar al Espíritu en nosotros, ahí viene el segundo nivel de ayuda. Estas influencias divinas en nuestra mente. Las primeras son las influencias que aquí se manifiestan como externas. El Espíritu de la verdad, influencia del Hijo Creador del universo local, de nuestro Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo, influencia del Espíritu Materno del universo local. Ambas personalidades en conjunto rigen y desarrollan el plan de retorno para una determinada región del escenario. Los espíritus ayudantes de la mente, procedentes de personajes de segundo nivel del universo local. Ya lo veremos. Para luego pasar a un tercer nivel de ayuda, que es este fragmento directo, real, del Dios viviente en nosotros, el ajustador del pensamiento, el que después se le ha venido a llamar el Cristo en nosotros. Este es el que realizó Jesús en vida. Este es al que debemos tender. Empezaremos viendo a personajes que nos hablan, por ejemplo a Jesús. Continuaremos leyendo textos revelados. Son ayudas que podemos percibir con los sentidos físicos. Todas esas ayudas nos van a decir, atended a vuestro interior, escuchad una voz y escucharemos esa voz, segundo nivel de ayuda. Y esa voz nos llevará a reconocer nuestra naturaleza real, el Cristo que somos todos y cada uno de nosotros, el ajustador del pensamiento. Dios ha distribuido la infinidad de su naturaleza eterna por todas las realidades existenciales de sus 6 coordinados absolutos. Aquí habla de Dios como el yo soy, el Dios, primera fuente y centro, origen de toda realidad, ser primigenio, primordial de la realidad absoluta, infinita y eterna, es el yo soy. Posteriormente, pues ya viene
esas diferenciaciones que van a permitir la convivencia de la subrealidad del sueño con la realidad originaria. Y ahí el padre se manifiesta en 7 aspectos suyos ya diferenciados, algunos personales, otros impersonales, algunos estáticos, otros dinámicos. Y a esto se refiere con los coordinados absolutos. Dios ha distribuido la infinidad de su naturaleza eterna por todas las realidades existenciales de sus 6 coordinados absolutos, que son el portal dimensional, isla eterna del paraíso, función del Padre sostenedora de esta subrealidad, por ejemplo, pues con la energía y la fuerza y el poder. El Hijo Eterno, el Espíritu Infinito. 3. Isla del Paraíso, Hijo Eterno, Espíritu Infinito. Absoluto, no cualificado, misterioso, impersonal, estático. Absoluto de deidad, absoluto cualificado, personal. Y absoluto universal, como unión de los aspectos personales e impersonales. Esos son los 6 coordinados absolutos en los que el Padre, entendido como el yo soy, distribuye su divinidad. Perdón, la infinidad es su naturaleza eterna. Dios distribuye la infinidad de su naturaleza eterna porque esos coordinados son eternizados además, son desde siempre. Esas manifestaciones que surgen cuando surge el sueño es para nosotros esa forma de explicarlo una concesión a nuestra limitada comprensión de la realidad afectada por la sucesividad lineal temporal. Pero es que en realidad todo ocurre desde siempre. En realidad, desde el entorno real, divino, todo ocurre desde siempre y sus coordinados son eternizados porque existen desde siempre también, porque siempre es simultáneamente todo acontecimiento. Dios ha distribuido la infinidad de su naturaleza eterna por todas las realidades existenciales de sus 6 coordinados absolutos. Pero Él puede, en cualquier momento, establecer un contacto personal directo con cualquier parte o fase o género de creación. ¿Cómo no va a poder establecer un contacto personal directo el Padre con cualquiera de las manifestaciones de la filiación en esta subrealidad, con cualquiera de los fragmentos, en cualquier nivel dimensional? Puede establecer un contacto directo perfectamente. ¿Qué no puede hacer? Establecer un contacto personal directo con cualquier parte o fase o género de creación, un curso de milagros diría de fabricación, porque es dentro del sueño, mediante la agencia de sus fragmentos prepersonales. Aquí son fragmentos prepersonales. Allí es que el padre no rompe la comunicación con el hijo, en ningún momento. Sencillamente, lo que hace es, mi hijo duerme, pero yo sigo unido a él. Y cuando despierte, cuando vaya decidiendo despertar, yo estaré allí. Y aquí dentro del sueño se manifiesta como una influencia en la mente de los personajes, cual avatares que estamos aquí desarrollando esta gran obra, este gran teatro de la involución-evolución. Y el Dios eterno también se ha reservado la prerrogativa de otorgar personalidad a los creadores divinos. También hay personajes de la filiación dentro del sueño que representan el propósito de evolución. Nosotros somos los personajes que representamos el propósito de involución. Y ellos que representan el propósito de evolución, por ejemplo, pues Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret y todos los ascendidos, y todos los descendentes, personajes explícitamente generados dentro del sueño para ayudar a los que teníamos propósito involutivo. Todos ellos, pues, van a ayudar a nuestra evolución. Son los que tienen el propósito de la evolución desde el origen del sueño. Nosotros somos los que tenemos el propósito de la involución. Bueno,
Todo esto es conciliación con los textos modernos, por supuesto. El libro Durantia no habla nada de esto, pero es para que los estudiantes de los textos modernos puedan comprender el libro Durantia en una conciliación, en una armonización con lo que dicen esos textos modernos. Y el Dios eterno también se ha reservado la prerrogativa de otorgar personalidad tanto a los creadores divinos, a los personajes con el propósito, a los personajes de la filiación con el propósito de ayuda, como a las criaturas vivientes del universo de los universos, a los personajes de la filiación en el sueño con el propósito involutivo, nosotros. Mientras se reserva también la prerrogativa de mantener contacto directo y paternal con todos estos seres personales a través del circuito de la personalidad. Dos formas de alcanzar Dios a la criatura y a los personajes, vamos a llamarlos descendentes para diferenciarlos de estos personajes que somos nosotros, que somos los ascendentes, ¿no? Personajes descendentes, personajes ascendentes. Descendentes con propósito de ayuda, ascendentes con propósito primero involutivo, ya hemos involucionado, y ahora con propósito pues de retorno. Ahora, en la medida en que cada uno lo decida. Creo que es mejor diferenciar personajes descendentes y ascendentes. Pues bien, el Padre se relaciona con los ascendentes de dos formas, nosotros. Una, con el ajustador del pensamiento, lo que en los textos modernos ha descrito como el Cristo en ti, tu yo superior. Ahí está, siempre, siempre. Dos, con el circuito de la personalidad. Podría decirse, es un misterio la personalidad. Es un don que se reserva al Padre concedérselo a las criaturas fragmentarias, a los personajes descendentes. Es un don que se reserva para que puedan reconocerse entre sí y reconocer a los personajes descendentes y reconocerle a él. Y entonces se establece el circuito de la personalidad. Todas las manifestaciones dentro del sueño personales pueden reconocer a cualquier otra y son conscientes de su identidad. Por eso nosotros, que estamos en el circuito de la personalidad, somos una especie con conciencia autorreferente y conciencia moral, porque estamos en el circuito de la personalidad. Somos seres personales. ¿De acuerdo? Los animales serían personalidades en potencia. Nosotros estamos ya en ese circuito. Bien. Pues esta es la pequeña introducción. Soy consciente de que esta pequeña introducción tiene su grado de abstracción, pero creo que se va a entender perfectamente si se han seguido las explicaciones que hemos venido dando en esta serie del grupo de estudio del libro Durantia hasta ahora. No podemos volver a entretenernos y dar todas las explicaciones para que esto se entienda a la perfección completamente, porque entonces volveríamos a tener que repetir todo lo anterior. Empezamos con el epígrafe 1, el acercamiento a Dios. Y dice así: la incapacidad de la criatura finita de llegar al Padre finito, está implícita no en el retraimiento del Padre, sino en la finitud y limitaciones materiales de los seres creados. Los seres creados somos los personajes descendentes. Los fragmentos de los soñadores, se podría decir desde el punto de vista, pues por ejemplo, de las revelaciones de Jesús, de un curso de milagros y un curso de amor. Fragmentos de los descendentes. Lo explican también el resto de textos de otra forma. Bien. La incapacidad de la criatura finita de llegar al Padre infinito no es debido a que el Padre infinito no quiera, o se retraiga, o se limite en ese sentido, sino que nosotros, bueno, pues hemos llegado a un extremo involutivo tan profundo que ya no podemos volver solos. Hemos pasado el punto de no retorno, ¿de acuerdo? El soñador instanciado en cada una de sus criaturas fragmentarias en niveles extremos de diseño limitativo en las mentes de esas criaturas,
hace que esas criaturas, es decir, el soñador instanciado en cada una de ellas, le sea de imposible retorno sin ayuda. La magnitud de la diferencia espiritual entre la más alta personalidad de existencia universal, las manifestaciones del Padre, en el portal dimensional entre la realidad originaria y la subrealidad ficticia, espaciotemporal, del sueño. No físico-material. La espaciotemporal tiene muchas dimensiones, la físico-material sería la última. La magnitud de la diferencia entre las manifestaciones del yo soy, esos 7 coordinados absolutos, uno de ellos es el mismo yo soy, el Padre Universal, y los otros son pues manifestaciones suyas funcionales para que todo esto pueda funcionar. La magnitud de la diferencia espiritual entre la más alta personalidad de existencia universal y los grupos más bajos de inteligencias creadas, nosotros, es inconcebible. Hemos sido los soñadores, la filiación, explorando las infinitas posibilidades que ofrece el Padre. Hemos ido hasta el extremo. No se puede ir más allá. Por eso la diferencia espiritual es inconcebible. Si fuera posible transportar instantáneamente las inteligencias más bajas ante la presencia del Padre mismo, no sabrían reconocer que están allí. Bien, para empezar a entender lo que va a decir el libro Durante aquí, tenemos que volver a aclarar una vez más una cuestión que, si no se entiende, no se va a entender nada. Nada, ni del libro Durantia ni de los textos posteriores. Y es la siguiente. La subrealidad, el sueño, la involución, son, desde el punto de vista real, desde fuera del sueño, es un cambio de conciencia, un cambio de mentalidad, una involución puramente, podríamos decir, psicológica. Pero desde dentro de esta subrealidad, visto desde aquí, es un viaje dentro del espacio-tiempo, tanto el de involución, en el que se va generando por niveles todo el desarrollo del escenario del sueño, niveles dimensionales y ubicaciones espaciales. Y entonces se generan los 7 superuniversos, los universos locales, se están generando además 4 anillos más de futuros desarrollos universales. Dentro del sueño se vive pues espaciotemporalmente. Entonces, ha tardado eones el desarrollo del sueño en llegar a estos extremos físico-materiales, pues con toda la creación después del universo central de Abona, de los 7 superuniversos y luego los universos locales y en fin, y el desarrollo temporal de cada uno, evolutivo. Y luego pues seguirá con los 4 anillos de materia en formación exterior. Y eso el 7º nivel, porque luego hay otros niveles dimensionales, en fin. Pero eso se vive dentro del espacio-tiempo, sometidos, es decir, estar en la subrealidad es estar sometido a esos 2 elementos fundamentales, componentes del diseño en la mentalidad, que son la influencia del espacio y del tiempo, que aquí se vive como algo real. Entonces, por eso dice el libro Durantia, si fuera posible transportar desde donde estamos espacialmente hasta el centro del universo, del escenario espaciotemporal donde está el portal dimensional, transportar en esa distancia, visto desde aquí, porque visto desde la realidad es un cambio de mentalidad. De hecho, para poder nosotros empezar a irnos hacia allá, solo podemos hacerlo mediante un cambio de mentalidad que suponga una elevación de la frecuencia energética, que suponga pues no tener que ir generando más vidas físico-materiales, cada uno de los fragmentos, e ir subiendo dimensionalmente en un viaje espacial hasta
ese centro que es el portal dimensional, que es el paraíso. Por eso habla aquí, si fuera posible transportar instantáneamente las inteligencias más bajas ante la presencia del Padre mismo, no sabrían reconocer que están allí. De hecho, es que las últimas revelaciones, Ramta, Crión, por ejemplo, pues ya lo hablan con completa claridad y el resto las insinúan, nos dicen que Dios en realidad no está allí en el centro del universo espaciotemporal, que Dios está en todas partes y que el acceso multidimensional lo tenéis vosotros mismos en cada una de vuestras células, precisamente en el ADN. Entonces, hay dos formas de ver este tema y no deben confundirnos porque hablan de lo mismo desde dos puntos de vista diferentes. ¿De acuerdo? Digamos que el yo soy está en todo y las manifestaciones del yo soy dentro del sueño, pues ya son esos 7 coordinados que ya se distribuyen de muy diversa forma. ¿De acuerdo? Porque también están en el espacio-tiempo, aunque en un espacio-tiempo muy trascendido, también están en todas partes, pero no de la forma en que el yo soy está en todo, ¿de acuerdo? Porque es el todo. Todo se compone de esa energía densificada que es su pensamiento, su mente infinita puesta a disposición de la afiliación para generar todo este diseño. Dos formas de aproximarnos a ese concepto. Aquí el libro Durantia habla solo de una de ellas, el viaje, porque el libro Durantia aún no es clara y expresamente no dualista. Aún te dice, no, esto es una realidad, porque para ti lo es. Ya habrá tiempo de que entiendas de que esta realidad espaciotemporal es una subrealidad ficticia e ilusoria, es una ensoñación. Ya habrá tiempo. Bueno, el Kybalión ya lo adelanta y es previo, porque la tradición hermética ha recogido la idea del no dualismo a lo largo de la historia. Sin embargo, cuando ya se abre este tercer nivel de ayuda, que es ver libros con información a todo el mundo, bueno, pues empiezan con el libro de Durantia sin hablar claramente del no dualismo. Luego sí, a partir de 1960 ya se empieza a recibir esa información expresa para todos, clara. Por eso aquí el libro de Durantia te habla de un viaje nada más. Y efectivamente lo es para los que estamos dentro del sueño. Personajes del propósito involutivo, ascendentes, tanto para nosotros como para los descendentes en misión de ayuda. Es un viaje dentro del espacio-tiempo, el escenario del sueño. Sin embargo, desde la realidad es una divinización, un cambio de mentalidad. Por eso dice, dice, si fuera posible transportar instantáneamente las inteligencias más bajas, nosotros, ante la presencia del Padre mismo, allí, en el centro del espacio-tiempo, no sabrían reconocer que están allí, claro, porque estamos en una dimensión, es decir, con un diseño de mentalidad extremo físico-material. Y entonces el portal dimensional no es físico-material. Y entonces no sabríamos que estamos allí ni veríamos a Dios por ningún lado. Igual que ahora tampoco vemos el astral. Serían tan insensibles a la presencia del Padre Universal allí como lo son donde se encuentran ahora, claro, porque es que si te pudieses transportar allí, da igual, porque seguirías en la dimensión físico-material y entonces no verías nada. Claro, porque el viaje espacial en realidad es un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad aquí se manifiesta con cambios dimensionales en el periplo evolutivo de ascensión hasta el portal dimensional, hasta esa manifestación del yo soy propia, que es el Padre Universal, ahí en ese portal dimensional. Yo sigo siendo consciente de que esto puede ser muy abstracto, pero tengo que armonizarlo con los textos modernos y quizás pues esta armonización sea incluso complicada para alguien que está familiarizado con los textos modernos, pero es que esta es la armonización y bueno, pues lo tengo que hacer así. El hombre mortal ha de recorrer, punto de vista de dentro del sueño, punto de vista del libro de Durantia, ha de recorrer un camino largo, muy largo, y es cierto, y lo vamos a hacer todos.
Y todos vamos a tener que recorrer ese camino largo, aun sabiendo que es un cambio de mentalidad. Seguiremos aquí afectados por este diseño limitativo en nuestra mente y tendremos que recorrer el camino, cada vez menos afectados por los elementos del diseño, hasta que llegue un momento en que incluso trascenderemos bastante los elementos fundamentales de espacio-tiempo en nosotros. Bastante. Pero tenemos que realizar ese camino. Y tiene razón el libro Durantia, lo vamos a vivir así. Es que lo vamos a vivir así y nos vamos a encontrar en ese camino todo lo que nos relata el libro Durantia, que nos vamos a encontrar, que es un relato maravilloso. Todo eso nos lo vamos a encontrar. El hombre mortal ha de recorrer un camino largo, muy largo, antes de que pueda, de manera coherente y dentro de los dominios de lo posible, solicitar salvoconducto a la presencia paradisíaca del Padre Universal. Es que vamos a vivir todo ese proceso. Y entonces, bueno, pues habrá un momento en que nos dirán, bueno, pues ya estás preparado para ir a la isla del paraíso y a enfrentarte cara a cara al Padre, a esa manifestación del yo soy en el portal dimensional, que es el Padre Universal. Y lo haremos, y le veremos. Seremos ya seres espirituales dentro del sueño. ¿De acuerdo? Y le veremos. Diría el libro Durantia, cuando hayamos corregido completamente nuestra percepción, que es recorrer ese largo camino que dice el libro Durantia. Espiritualmente el hombre debe pasar por muchas traslaciones antes de que pueda alcanzar un plano que le permita la visión espiritual. Muchas traslaciones, muchas dimensiones, muchos cambios dimensionales. Estamos en el físico material, tendremos que ir al físico morontial, luego tendremos que ir al semiespiritual, luego tendremos que ir al espiritual, luego al absonito, luego al coabsoluto, luego al absoluto. Y ya después el despertar general, cuando todos lo hagan, y el fin del sueño. En la infinidad, en la eternidad, en un tiempo inconmensurable, visto desde aquí, si aún tienen que generarse los 4 anillos de universos exteriores. Y ahí tenemos tarea, porque en cuanto cada fragmento llega a un determinado nivel de corrección de percepción y ve al Padre, pasa al cuerpo de la finalidad, dice el libro Durantia, y para abajo ayudar, hasta que todos los demás vuelvan. Pero sin embargo, en ese punto ya habremos trascendido bastante la influencia del elemento de diseño limitativo en nuestra mente, que es el tiempo. Y entonces ya no nos parecerá como algo tan, una losa tan pesada en nuestra mente. Tic, tac, tic, tac. No, será muy diferente. Pero así será. Espiritualmente, el hombre debe pasar por muchas traslaciones, cambios dimensionales, porque él mismo va elevando su frecuencia energética y pudiendo interactuar en otras dimensiones menos densas. Y para eso tiene que hacerlo divinizando su mentalidad. Ese es el proceso. Divinizas tu mentalidad, asciendes en la manifestación del pensamiento dentro del sueño, que es la energía de frecuencia vibratoria, y eso te permite hacer cambios dimensionales. Y entonces te vas acercando al centro del espacio-tiempo. Muchas traslaciones, cambios dimensionales, antes de que pueda alcanzar un plano que le permita la visión espiritual. Pues cuando seas, pues eso, estés en la dimensión esa. Y entonces ahí ya interactúes con esa dimensión. Si no, no puedes interactuar allí. Te trasladan ahora y no ves nada. Pues tu mentalidad ahora mismo está extremadamente polarizada. Con lo cual se manifiesta muy densamente, que es lo que está ocurriendo ahora con nuestros cuerpos. Que lo capacitará para ver, por lo menos, a uno de los 7 espíritus rectores. Bueno, esto mucho antes de ver al Padre, ¿no? Es que primero tenemos que hacer el recorrido del universo local, sistema, constelación, universo local, y luego ya el recorrido
superuniversal, sector menor, sector mayor, superuniverso. Ahí nos encontramos con uno de los 7 espíritus rectores y de ahí vamos al universo central de Abona. Pasamos ahí un montón de tiempo. Todo esto con cambios dimensionales, subcambios dimensionales. El Kybalión te habla de 3 grandes planos, el físico, el mental, el espiritual, con 7 divisiones menores y 7 subdivisiones. Bueno, pues 70 veces 7. 70 veces 7 cambios tendremos que hacer hasta llegar muchísimos más, porque un libro Durantia luego te dice, bueno, sí, es que eso sigue dividiéndose en 7 a su vez, ¿no? Hasta llegar a la presencia dentro del sueño del Padre Universal, en el paraíso. Y ahí dice, bueno, pues ya has corregido tu percepción completamente, terminología un curso de milagros, pasas al cuerpo de la finalidad y te conviertes en un maestro ascendido y bajas a ayudar a los demás, que es lo que estamos ya viendo que se hace con nosotros, con algunos de los autores de algunos textos revelados. Sigue diciendo, nuestro Padre no está oculto, ni se encuentra arbitrariamente en reclusión. Él ha movilizado los recursos de la sabiduría divina en un esfuerzo sin fin para revelarse a los hijos de sus dominios universales. Es que el plan de retorno es espectacular. Igual que fue espectacular esa involución de la filiación soñadora, que creó una infinidad de fragmentos repartidos en un espacio-tiempo inmenso, los 7 superuniversos, y creciente. Bueno, eso fue de una magnitud tremenda. Bueno, pues el plan tiene que procurar la ascensión de todos los fragmentos, porque además todos los fragmentos en algún momento alcanzan, como nos ha ocurrido a nosotros, el nivel intelectual suficiente como para entrar al circuito de la personalidad y empezar a recibir el ajustador del pensamiento. Una vez que adquieres conciencia moral, el Cristo en ti ya en tu mente como una posibilidad potencial, y ahí recibes ya las ayudas espirituales en 3 niveles: nivel de ver con nuestros propios ojos, Jesús en carne, los textos; segundo nivel, la voz de las influencias de nuestra mente, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, los 7 espíritus ayudantes de la mente; tercer nivel, el Cristo en nosotros. Y esas son las ayudas. Y el despliegue del Padre para prestar todas esas ayudas a todas las criaturas cuasi infinitas de los 7 superuniversos actuales es espectacular. Y esto nos describe el libro Durantia. Él ha movilizado los recursos de la sabiduría divina en un esfuerzo sin fin para revelarse a los hijos de sus dominios universales, hijos con minúsculas, los fragmentos. El libro Durantia distingue a los hijos con mayúsculas, los que son personajes descendentes, esos no han involucionado, de los hijos con minúsculas, que somos los que hemos involucionado y estamos aquí ahora mismo que nacemos, que pensamos que somos cuerpos, y esos somos los hijos con minúsculas. En la filiación somos todos iguales, aquí no. De ahí la mayúscula y la minúscula. El paso de la minúscula a la mayúscula es porque los personajes de la filiación dentro del sueño con el propósito de ayuda no involucionaron. Y entonces son mentalidades divinas. Nuestro Jesús. Pero fíjate, nuestro Jesús, para ayudarnos, baja aquí a la completa involución. No obstante, como la mentalidad no ha involucionado, pues aquí ya a la edad de 11 años toma conciencia de quién es. Y ya comienza su misión. Nosotros no podríamos hacer eso porque somos producto de una involución muy importante. Hay una infinita grandeza y una generosidad inefable relacionadas con la majestad de su amor. Esto es un mensaje central de todos los textos posteriores. El regalo del amor es un epígrafe que coincide en varios de ellos. El regalo del amor, los regalos del reino. Los regalos son nunca estaréis abandonados, nunca dejaréis de ser lo que sois, siempre estaréis bajo el paraguas todo abarcador del Padre y siempre seréis tal cual fuisteis creados, inmutables, y eso no va a cambiar. Y toda esta exploración infinita de posibilidades tiene un último designio.
según la infinita grandeza y la generosidad inefable relacionadas con la majestad del amor infinito del Padre, tiene un último designio, que es el perfeccionamiento, que es la exploración de las infinitas posibilidades. Desde la realidad, esto es una aventura divertidísima, aunque incorpore también estos momentos de involución completa y de sufrimiento, pero desde la realidad esto es una aventura. Una aventura que, bueno, como es una exploración de infinitas posibilidades, pues tiene también estas posibilidades y por lo tanto pues hay que retornar cuando se pasa la línea de no retorno por sí solos y entonces nos tienen que ayudar. Bueno, pero en realidad es todo designio, es todo designio del yo soy. Hay una infinita grandeza y una generosidad inefable relacionadas con la majestad de su amor, que lo lleva a anhelar la asociación con todos los seres creados que puedan comprenderlo, amarlo o acercarse a él. Esto de que le llevan al Padre a anhelar la asociación con todos los seres creados, con todos los fragmentos fabricados, que puedan comprenderlo, que tengan ya suficiente capacidad de discernimiento espiritual para poder adorarle y comprenderle. Esto es sencillamente que el Padre no abandona a ninguno de los fragmentos porque es la filiación explorando las infinitas posibilidades. Y entonces, bueno, pues, el Padre lógicamente siempre está para contribuir a que en ejercicio del libre albedrío que rige siempre, sin embargo, todos los fragmentos tengan todas las posibilidades, ya según el, bueno, pues según el libre albedrío y voluntad manifestados por cada uno, todas las posibilidades para retornar. También se puede elegir no hacerlo. Entonces esos fragmentos, pues, seguirían siendo lo que son ahora mismo, irreales. Y son, por consiguiente, las limitaciones inherentes a ti, a esta mentalidad completamente involucionada, enloquecida, dirían los textos modernos, alterada. Y son, por consiguiente, las limitaciones inherentes a ti, inseparables de tu personalidad finita y de tu existencia material, las que determinan el tiempo y el lugar y las circunstancias en que puedes alcanzar la meta del viaje de ascensión mortal y gozar de la presencia del Padre en el centro de todas las cosas. Partes de la limitación absoluta, pero tu libre albedrío manda siempre, en todo momento, en toda decisión, incluso aquí en una decisión, si me tomo de postre un yogur o un flan, manda siempre tu libre albedrío, en toda decisión de ascensión. Con lo cual, el proceso de ascensión, si bien tienes todas las ayudas, tú lo diriges, porque el libre albedrío manda siempre. Porque el libre albedrío es innato, connatural y propio de quien eres en realidad. Filiación. Dios. Y aun manifestándose en el extremo involutivo, con todas sus connotaciones de todo tipo, en escenario, en personaje, en disfraz, cuerpo, a pesar de eso, rige siempre. Aunque el acercamiento a la presencia del Padre en el paraíso debe esperar que alcancéis ese viaje espacial, cambiando de dimensiones según tu divinización de mentalidad lo vaya permitiendo. Aunque el acercamiento a la presencia del Padre en el paraíso, al centro del espacio-tiempo, al portal dimensional, debe esperar a que alcancéis los más altos niveles finitos de progresión espiritual. Claro, porque en cada nivel del sueño, en cada dimensión del espacio-tiempo, tenemos que alcanzar el máximo nivel para poder pasar a la siguiente dimensión sin retornar. Pues aquí, para pasar directamente a la dimensión físico-morontial o astral y no volver a tener aquí otra experiencia vital en la físico-material, tenemos que alcanzar el nivel propio máximo de evolución espiritual en este nivel. Porque si no, a cada vez que dejas el cuerpo, porque es diseño dejar el cuerpo físico-material, subes, planificas y vuelves a bajar. ¿Cuándo dejas de planificar volver a bajar? Cuando tú te das cuenta de que ya no lo necesitas. ¿Cuándo te das cuenta de que no lo necesitas? Cuando alcanzas los más altos niveles finitos de progresión espiritual en cada nivel, en cada dimensión,
en cada plano, se habla muy indistintamente de planos, dimensiones y niveles, y en fin, pues así seguiremos haciéndolo. Aunque el acercamiento a la presencia del Padre debe esperar a que alcancéis los más altos niveles finitos de progresión espiritual, debéis regocijaros en el reconocimiento de la posibilidad siempre presente de una comunión inmediata con el Espíritu otorgado por el Padre y tan íntimamente asociado con vuestra alma y con vuestro ser espiritualizante. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la ascensión tiene que pasar por todas las etapas dimensionales, escalón por escalón, diría un curso de milagros, nivel por nivel. Sin embargo, tú te puedes adelantar y reconocer al Cristo en ti y fusionarte con el ajustador del pensamiento en cualquier momento. Y veamos, si no, pues el ejemplo que nos cuenta Ramta de su experiencia, que nace en un mundo físico-material, uno de los, en la cuarta instancia civilizatoria de nuestro planeta, esta es la quinta, en la cuarta, en la de los atlantes y los lemures, nace allí y en una vida físico-material consigue la ascensión. Se acabó. En fin, en una vida, quién sabe si, lógicamente, por supuesto, ese fragmento tuvo otras experiencias en otros puntos del escenario. Pero que no, según él dice, ha estado miles de vidas subiendo y bajando hasta, sino que bueno, que se puede, que tú puedes adelantar el proceso e identificar a Cristo en ti en cualquier momento. Y el libre albedrío lo permite. Y no es frecuente. Por no ser frecuente puede parecer difícil, pero nos dicen los textos, no es que sea difícil, es que es infrecuente que se elija tan rápidamente la identificación con tu naturaleza real, con tu yo superior, con el Cristo en ti. La fusión con el ajustador del pensamiento. Debéis regocijaros en el reconocimiento, repetimos, de la posibilidad siempre presente de una comunión inmediata con el Espíritu residente, otorgado por el Padre, y tan íntimamente asociado con vuestra alma y con vuestro ser espiritualizante. Traducido y armonizado, el actuar según tu naturaleza real ya aquí en estos niveles bajos. Debéis regocijaros de que eso se puede hacer. Los mortales de los dominios del tiempo y el espacio pueden diferir grandemente en capacidades innatas y en dotes intelectuales. Diría un curso de milagros, igualdad no significa igualdad ahora. Pueden contar con ambientes excepcionalmente favorables al avance social y al progreso moral, o bien pueden sufrir de la carencia de casi toda ayuda humana a la cultura y a los supuestos avances en las artes de la civilización. Pero las posibilidades del progreso espiritual en la carrera de ascensión son iguales para todos. Esto es además un valor que se está intentando poner de manifiesto en nuestro mundo externamente, que es el de la igualdad de oportunidades. Eso procede de que en el entorno real, en la realidad, somos filiación y somos todos iguales. Y eso es una ley que rige aquí también. Igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes nacer en un ambiente más propicio y en otro menos propicio. Que tú en el momento, ya atendiendo a lo que nos cuentan los textos modernos, en que estés planificando tus diferentes vidas, puedes planificar vidas con más retos o con menos, más complejas o menos complejas. Pero siempre, siempre está la posibilidad de fusionarse con el ajustador del pensamiento, de reconocer al Cristo en ti, en toda circunstancia. Siempre. Es decir, no está limitado. No, es que eso no lo puedes hacer hasta un determinado nivel. No. Eso lo puedes hacer en todo momento. ¿Que sea muy infrecuente? Sí.
pero puedes hacerlo en todo momento. Por eso, bueno, pues por decirlo de alguna forma, que lo comprendamos todos, han salido santos y maestros ascendidos pues, de todas las circunstancias y situaciones vitales. Pero las posibilidades, repetimos, del progreso espiritual en la carrera de ascensión son iguales para todos, en toda circunstancia. Es posible alcanzar niveles crecientes de discernimiento espiritual y de significados cósmicos, altos significados, más elevados, conceptos, significados, valores, más elevados de los que tiene la media de promedio de las personas en una determinada vida. Es posible alcanzar conceptos, significados y valores más elevados, niveles crecientes de discernimiento espiritual y de significados cósmicos independientemente de todas las diferencias sociomorales de los ambientes materiales diversificados en los mundos evolutivos. Que puedes nacer y criarte en un ambiente muy cafre, pero no hay una limitación intrínseca y puedes ejercer tu libre albedrío e identificarte con el Cristo en ti. En un ambiente muy cafre, tanto como en un ambiente muy propicio. En un ambiente muy propicio puedes no decidirlo. Y en un ambiente muy cafre puedes decidirlo. ¿Que es infrecuente? Sí. ¿Que es posible? Sí. Por mucho que los mortales de Urantia puedan diferir en sus oportunidades y dotes intelectuales, unos más listos y otros no tanto, sociales, pues unos una clase alta de la sociedad y otros una clase muy baja, económicos, unos ricos, otros muy pobres, e incluso morales, unos educados en una alta moralidad y otros no, por mucho que puedan diferir los mortales de Urantia en sus oportunidades y dotes intelectuales, sociales, económicas e incluso morales, no olvidéis que su dote espiritual es uniforme y única. El ajustador del pensamiento es el mismo para todos. Y está ahí. El Cristo en ti está latente, bajo todas esas capas que puedes revertir por ejercicio de tu libre albedrío. El Cristo en ti está ahí latente. Todos ellos disfrutan de la misma presencia divina de la dádiva del Padre, el ajustador del pensamiento, el Cristo en ti. No has podido suprimirlo en la involución y diseño de los niveles cada vez más densos y oscuros. No has podido suprimir tu naturaleza real en ti. Ahí sigue, latente, y eso es por voluntad del Padre. Quizás quisiste hacerlo, pero el Padre dijo, no, eso no se puede hacer. No puedes, porque tú no puedes desligarte de quién eres. Por mucho que te vayas instanciando y fragmentando en niveles cada vez más extremos y oscuros, tú eres quien eres y vas a serlo siempre. Y eso no lo vas a poder revertir, no es mi voluntad. Todos ellos disfrutan de la misma presencia divina de la dádiva del Padre y todos cuentan con el idéntico privilegio de poder procurar una íntima comunión personal, reconocer al Cristo en ti, ya cristificarte, podríamos decir, cristificarte en vida, podríamos decir. Una íntima comunión personal con el Espíritu residente de origen divino, a la vez que todos pueden igualmente elegir aceptar la uniforme dirección espiritual de estos monitores misteriosos. Puedes atender a la voz ya en cualquiera de los ambientes en que te críes y puedes cristificarte, adquirir la consciencia crística ya. Puedes, es infrecuente, pero puedes. No, esto hasta que no llegas a un determinado nivel, olvídate. No, puedes. Si el hombre mortal está sincera y espiritualmente motivado y consagrado sin reservas a hacer la voluntad del Padre, luego hay conceptos mucho más avanzados de lo que es la voluntad del Padre en los textos posteriores, pero en esta expresión nos vale. Entonces, puesto que está tan certera y efectivamente dotado el hombre mortal por el ajustador divino que mora en él, es que su naturaleza sigue ahí, su naturaleza real, como hijo de Dios, crística, no puede dejar de materializarse en la experiencia de ese individuo nunca. La conciencia sublime,
la consciencia sublime, de conocer a Dios. De ahí surge la adoración, siempre en la historia evolucionaria, en todos los planetas, nos dice el libro Durantia. Surge esa inclinación hacia lo trascendente, hacia lo divino, muy burdo al principio, convirtiéndose en religiones evolucionarias. Pero surge la adoración hacia Dios, porque está ahí tu naturaleza. No puede dejar de materializarse en la experiencia de ese individuo la consciencia sublime de conocer a Dios y la excelsa certidumbre de sobrevivir para el propósito de encontrar a Dios mediante la experiencia progresiva de hacerse cada vez más semejante a Él. Es que hay una inclinación natural, por muy cafres que lleguemos a ser, finalmente hay una inclinación natural, solo que se puede acelerar y en vez de ser cuasi eterna, esa carrera sin ayudas llegaría al final a Dios. Pero recibimos ayudas pues para que el que quiera ejercer su libre albedrío pues pueda más rápidamente salir. No se retrae el Padre pone todos los medios y ya cada uno de nosotros pues disponemos. El hombre está espiritualmente habitado por un ajustador del pensamiento sobreviviente. Es que la sobrevivencia del alma humana llega un momento en que depende de la fusión con el ajustador del pensamiento. Si no, no puede seguir evolucionando. Llega un momento en el que al final de la etapa físico-morontial, si no has reconocido al Cristo en ti, no puedes seguir a la etapa espiritual, a la coabsoluta, a la absonita, etcétera, etcétera. No puedes seguir. Si la mente de un hombre está sincera y espiritualmente motivada, si tal alma humana desea conocer a Dios y hacerse como Él, si honestamente desea hacer la voluntad del Padre, no hay influencia negativa alguna. No, es que los oscuros nos influyen. No hay influencia negativa alguna de carencia mortal, ni fuerza positiva de posible interferencia que pueda prevenir la ascensión certera de dicha alma divinamente motivada hasta las puertas del paraíso, hasta las puertas del portal dimensional. Si uno tiene voluntad de ascensión, nadie lo puede impedir. Nada ni nadie. Esto es lo que significa esto, dicho con unas palabras excelsas y poéticas, pero es lo que significa. Y lo vamos a repetir porque es muy bonito. Si la mente de un hombre está sincera y espiritualmente motivada, si tal alma humana desea conocer a Dios y hacerse como Él, si honestamente desea hacer la voluntad del Padre, no hay influencia negativa alguna de carencia mortal, ni fuerza positiva de posible interferencia que pueda prevenir la ascensión certera de dicha alma divinamente motivada hasta las puertas del paraíso. No hay nada que lo pueda prevenir, nada. La vida errante es un buen ejemplo. El Padre desea que todas sus criaturas estén en comunión personal con Él. Pues, por lógica aplastante. Él tiene un lugar en el paraíso para recibir a todos los que por su estado de supervivencia y naturaleza espiritual, en un curso de milagros se habla del puente, de que el último paso lo da Dios. Bueno, pues el puente es el paraíso. El portal dimensional, puente, ahí está la manifestación del yo soy, que aquí nosotros alcanzamos a percibir, a atisbar como el Padre Universal. Bueno, pues ahí está, y ahí tenemos que llegar, antes del despertar absoluto. Él tiene un lugar en el paraíso para recibir a todos los que por su estado de supervivencia y naturaleza espiritual hacen posible tal logro. Has corregido completamente tu percepción y has llegado hasta allí. Y al llegar hasta allí, ¿qué haces? Bueno, ¿y despierto? No, porque eres un fragmento. Los soñadores tienen que despertar desfragmentados. Este es el concepto del ser supremo del libro Durantia. Esa desfragmentación. Hay que despertar todos. Hasta que no esté el ser supremo
completado, no hay reunificación. Por lo tanto, asentad en vuestra filosofía ahora y para siempre. 2 puntos. Para cada uno de vosotros y para todos nosotros, Dios es accesible. El Padre es alcanzable. El camino está abierto. Las fuerzas del amor divino y los medios y arbitrios de la administración divina, los personajes que son los descendentes en plan de ayuda, las fuerzas del amor divino y los medios y arbitrios de la administración divina se entrelazan para facilitar el avance de todas las inteligencias merecedoras es que tengan la voluntad de hacerlo, de todos los universos hasta la presencia en el paraíso del Padre Universal. Fijaos, los 7 superuniversos rodean del universo central y constantemente fragmentos en peregrinaje, en ascensión, los mortales evolutivos del tiempo y del espacio, acercándose en ese viaje al portal dimensional, a conocer al Padre, a la manifestación del yo soy dentro de la subrealidad. Y a partir de ahí, cuando cumplen ese periplo, bajan a ayudar. Porque hasta que no haya un despertar general, no hay desaparición del universo. El hecho de que llegar hasta Dios conlleva un tiempo inmenso, no hace tiempo inmenso desde aquí dentro, es un viaje, ya lo hemos dicho, y es un tiempo inmenso. Bueno, pues ya lo veréis, lo iremos viendo, tiempo inmenso, pero se puede acelerar. No hay imposibilidad, hay libre albedrío, es infrecuente, pero se puede acelerar. De hecho, nos lo va diciendo el libro Durantia cómo se acelera en muchos casos y se ha acelerado por muchos fragmentos y bueno, pues es una de las vías, esta es la vía acelerada, esta es la otra vía que no es tan acelerada, todo nos lo va a ir contando. El hecho de que llegar hasta Dios conlleva un tiempo inmenso no hace menos real la presencia y personalidad del infinito. Vuestra ascensión es una parte del circuito de los 7 superuniversos. Pues cada universo local, cada planeta tiene su camino, cada sistema, cada universo local, vas por el camino que te corresponde, por tu superuniverso hasta llegar. Y cada superuniverso no es solamente un escenario espaciotemporal, tiene otras connotaciones en cuanto al diseño, porque hay que explorar las infinitas posibilidades y la afiliación tiene fragmentos repartidos en todo el espacio-tiempo. Nosotros, como hijos soñadores, tenemos fragmentos repartidos en todo el espacio-tiempo. Aquí estamos representando uno de ellos, pero los tenemos en los 7 superuniversos. Y ahí se exploran las infinitas posibilidades, claro. Vuestra extensión es una parte del circuito de los 7 superuniversos. Nos habla ahora mismo a los Durantia, a los fragmentos Durantia. Y aunque gires alrededor por veces incontables, porque giran los 7 superuniversos alrededor del universo central, alrededor todo del portal dimensional, y aunque gires alrededor por veces incontables, puedes esperar en espíritu y en estado estar siempre avanzando hacia el centro. O sea, te vas divinizando y vas avanzando hacia el portal dimensional. Imaginaos una esfera con el centro, el punto central de la esfera, de donde parten los radios. Bueno, pues hay muchos radios que son circuitos de ascensión desde la superficie de la esfera hacia el centro. Por eso lo de ascensión es porque para nosotros es como que subes al cielo, pero en realidad no es ascensión, es interiorización. Puedes confiar en que serás trasladado de esfera a esfera. Es que además es así, es que vamos, porque tenemos que estar pues, cumpliendo, en fin, aquí se vive como una continua formación, ¿no? Un continuo, entonces tenemos que ir de esfera en esfera, pues cumplimentando, digamos, los trámites hasta poder llegar. Puedes confiar en que serás trasladado de esfera a esfera, desde los circuitos exteriores. Ahora mismo estamos, además, nos dice el libro Durantia, que Durantia está, voy a emplear una expresión vulgar, en el culo del espacio-tiempo, es decir,
al final está en la superficie, o sea, es de los planetas más alejados, del sistema más alejado, del universo local más alejado, del superuniverso séptimo, que fue el último, por lo tanto, último que está evolucionando, del centro del gran espacio-tiempo. Puedes confiar en que serás trasladado de esfera a esfera, desde los circuitos exteriores hasta el centro interior. Y algún día, no dudes, te encontrarás ante la presencia divina y central y le verás. Y verás al Padre. Le verás. La visión espiritual, claro. Figurativamente hablando, cara a cara. Figurativamente hablando porque allí no hay caras. Le verás espiritualmente. Le percibirás. Es cuestión de alcanzar los niveles espirituales reales y literales. Hay que realizarse. Ahora somos irreales. Estamos polarizados. Nos tenemos que realizar, divinizar. Y entonces es cuestión de alcanzar los niveles espirituales reales y literales, más próximos cada vez a tu naturaleza real. Y a estos niveles espirituales puede llegar cualquier ser en que haya residido un monitor misterioso. Esa otra forma de llamarle a los ajustadores del pensamiento residentes, a tu naturaleza real en ti, a tu ya superior, al Cristo en ti. Es otra forma de llamarle aquí en el libro de Urantia, un monitor misterioso. Y que posteriormente, es que el monitor misterioso, el ajustador del pensamiento es la descripción, es el término general, y luego, según en cada fase que estés, pues tiene una acepción específica. Entonces, bueno, pues aquí está hablando del monitor misterioso, que es algo posterior al ajustador del pensamiento. Y a estos niveles espirituales, de poder llegar a ver al Padre, puede llegar cualquier ser en que haya recibido un monitor misterioso y que posteriormente se haya fusionado eternamente con este ajustador del pensamiento. Esa fusión debe producirse antes de finalizar la etapa aquí conocida como astral, físico-morontial. Ya casi entrar en la espiritual. Son fases dimensionales. Esto no debe entenderse como el ser espíritu puro, que es lo que se es en la filiación, porque es lo que es Dios. Pero es que espíritu, es que no tenemos más palabras para diferenciar la fase dimensional espiritual de dentro del sueño del espíritu puro, que es el todo y que es lo que somos. No tenemos palabras. Entonces, bueno, hay una, ya lo dice el libro de Urantia, cierta dificultad terminológica con las limitaciones del lenguaje humano para explicar todo esto. Incluso, bueno, pues lo del astral se tuvo que inventar el término morontial del libro de Urantia porque no había aquí palabra equivalente. Entonces, la fase espiritual es una fase dimensional. Es la segunda que tenemos por delante. Tenemos esta actual físico-material, luego la siguiente, la primera que tenemos por delante, es la físico-morontial y luego viene la espiritual. Pero es una fase más del sueño. No hay que confundirlo con el espíritu puro, que es el yo soy, el origen de la realidad total, que está fuera del sueño, ¿de acuerdo? Eso no hay palabras para... El Padre no se oculta espiritualmente, pero muchas de sus criaturas se han ocultado en las brumas de sus propias decisiones obstinadas. ¿Cómo conocemos esta frase? Pero muchas de sus criaturas se han ocultado en las brumas de sus propias decisiones obstinadas. No se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a otras situaciones en el camino ascensional que ocurren a veces, que hay involuciones repentinas y tienes que volver a la casilla de salida. Y por ahora se han distanciado de la comunión con su espíritu y el espíritu de su Hijo, Cristo en ellos, por haber elegido sus propios caminos perversos y por permitirse la arrogancia de sus mentes intolerantes y de sus naturalezas no espirituales. Y eso lo vemos en todos los niveles. Mucho menos en los niveles cuando vas ya subiendo, pero también lo ves. Y vuelven a bajar, claro. Y aquí, bueno, pues por supuesto, este es el estado natural de estas circunstancias que está describiendo. Ahora mismo, bueno, pues, en fin.
Se podría decir casi que de todos nosotros. El hombre mortal puede acercarse a Dios y puede abandonar repetidamente la voluntad divina. Repetidamente, puede abandonarla. Fijaos, se evoluciona. Eso no se pierde. Pero aún así no estás exento de volver a involucionar. El hombre mortal puede acercarse a Dios y puede abandonar repetidamente la voluntad divina mientras conserve la facultad de elegir, que la tiene siempre. Siempre. Funciona siempre. No hay predestinación. La sentencia del hombre no está sellada hasta cuando haya perdido la facultad de elegir la voluntad del Padre. Esto de perder la facultad de elegir significa que te has divinizado tanto que ya no cabe que elijas otra cosa. Es que ya has reconocido tu naturaleza real. No es que no puedas, porque de hecho, pues vinimos a soñar. No es que no puedas, es que ya no lo haces. ¿De acuerdo? Hasta cuando se haya perdido la facultad de elegir la voluntad del Padre. El corazón del Padre no se cierra jamás a las necesidades y solicitudes de sus hijos. Son sus vástagos los que cierran sus corazones para siempre al poder de atracción del Padre, cuando finalmente y para siempre pierden el deseo de hacer su divina voluntad. Es que hay fragmentos que son instancias del soñador. No son el soñador está cuasi infinitamente instanciado y es otra cosa, es filiación. Pero estos fragmentos irreales que somos ahora, los que se nos da la posibilidad de realizarnos como si hubiésemos sido creados en el entorno real y no en esta subrealidad, nosotros podemos decidir que no vamos hacia el Padre. Y entonces llegará un momento en que después de 70 veces 7 oportunidades, como dice la Biblia, pues se nos diga, hijo, se respeta tu libre albedrío, hijo con minúscula, se acabó, no hay más. Ya está. ¿Por qué no se iba a respetar tu libre albedrío en eso? Del mismo modo, el eterno destino del hombre está asegurado cuando la fusión con el ajustador proclama al universo que ese ascendiente ha hecho la elección definitiva e irrevocable de vivir la voluntad del Padre. Cuando adquieres plena conciencia crística, ya es infrecuente que haya vuelta atrás. Y las hay. Nos lo describe el libro de Durantia, que a pesar de eso, las hay. Lo que no hay ya es posibilidad de extinción de ese fragmento como experiencia manifestada como personaje. Eso ya no lo hay. Pero posibilidad de retorno sí lo hay, porque el libre albedrío opera siempre. Claro, el libre albedrío también puede suponer la elección definitiva e irrevocable de vivir la voluntad del Padre. Eso es adquirir la consciencia crística, eso es cristificarte. Y eso lo puedes adquirir aquí ya, ¿eh? Ya, se puede. Muy infrecuente. Séptimo nivel de consciencia, cuando el resto de la humanidad ahora mismo está en el tercero. Pero se puede. El gran Dios hace contacto directo con la mente del hombre mortal y le otorga una parte de su ser infinito, eterno e incomprensible, para que viva y habite dentro de él. Es nuestro yo superior, el Cristo en nosotros. Hay que reconocerlo. Esa es la fusión con el ajustador del pensamiento de la que habla el libro de Durantia. Dios se ha embarcado en la aventura eterna con el hombre. El todo. Dios y la filiación. El todo, la única cosa. Eso es lo que se está manifestando aquí explorando las infinitas posibilidades. Dios se ha embarcado en la aventura eterna con el hombre. Claro, claro. Si cedéis a las fuerzas espirituales que moran dentro y en torno a vosotros, no podréis dejar de alcanzar el alto destino establecido por un Dios amoroso, como meta universal para sus criaturas ascendentes de los mundos evolutivos del espacio. Y aquí acaba este epígrafe 1, primer epígrafe, el acercamiento a Dios de este documento 5, recién inaugurado en esta serie, es la relación de Dios con el individuo, y por tanto, hasta la siguiente, que veremos el epígrafe 2, la presencia de Dios. Prospector.